Vamos a resolver ese ejercicio que aparece en el tablero. Un lodo húmedo de talco en agua contiene 70% de agua en base húmeda. El 75% del agua se remueve por secado, lo cual reduce la masa del material a 500 libras. ¿Cuál era la masa inicial del lodo? ¿Cuál es la fracción másica del agua en el lodo final? Pues bien, el ejercicio habla de que un lodo húmedo de talco contiene 70% de agua en base húmeda. Ese dato es una composición. 70% de agua en base húmeda significa 70 libras. 70 libras de agua por cada 100 libras, de material húmedo. Es decir, ese es exactamente el porcentaje en masa de el agua en ese material, en ese lodo húmedo de talco. Eso quiere decir, lógicamente, que la fracción de agua en ese lodo húmedo de talco es igual a 0,70. 0,70 libras de agua por libras de material. En este caso, pues, material húmedo, como hemos dicho, por libras de material húmedo. Esa es la composición de la corriente que entra al secador. El secador es un aparato que sirve para retirar la humedad a sólidos. En eso se parece al evaporador. El evaporador es un aparato que sirve para retirarle humedad a soluciones líquidas. En el secador utilizamos sólidos. Entonces, la unidad de proceso en este caso será un secador o el secado, o la operación unitaria de secado. Ese secador recibe entonces un material húmedo que vamos a designar con el número 1 y que tiene una fracción másica de agua de 0,7, como hemos dicho en el renglón de arriba. Por lo tanto, la fracción másica de talco en ese caso, la fracción másica de talco en esa corriente 1, pues será 0,30. Del secador sale agua. Es una de las corrientes que sale, agua. Vamos a enumerarla con el número 2. Dice el enunciado, continuamos leyéndolo, dice, el 70% del agua se remueve por secado. O sea, esta corriente 2 es el agua que se remueve por secado. Y esa corriente 2 es el 75% del agua. ¿75% de cuál agua? El 75% del agua inicial. El 75% del agua que entra. Eso no es una composición. No es que esa corriente tenga una composición del 75% en agua. No, esa corriente es agua pura. Por lo tanto, su composición es 100% de agua. 100% de agua. Pero esa agua que salga por ahí, esa masa 2, corresponde al 75% del agua que entró. No el 75% de la corriente que entró, no. El 75% del agua entrada. Esa es una corriente de salida. Nos dan esa especificación para la corriente de salida. La otra corriente es ya el material seco. Vamos a enumerarla
como 3 y es el material seco. Dice el ejercicio, lo cual reduce la masa del material a 500 libras. Es decir, esta corriente 3 tiene una masa de 500 libras. Este es el diagrama de flujo. Una vez dibujado y etiquetado como está el diagrama de flujo, procedemos a pensar en las unidades. En este caso, las unidades son másicas porque la única cantidad que conocemos la conocemos en libras, 500 libras. Y los porcentajes o fracciones que conocemos para la corriente 1 son másicas. Entonces, las unidades serán másicas y en el sistema inglés. Másicas y en el sistema inglés. Las unidades. Esto es necesario definirlo porque es una demostración más de que estamos entendiendo el ejercicio. Entonces, unidades másicas y el sistema de unidades a emplear es el sistema inglés. Con eso podemos plantear o determinar mejor la base de cálculo. La base de cálculo debe ser sobre una cantidad, masa, mol o un tiempo. No será sobre un tiempo porque no nos están dando flujos, acá nos están dando cantidades. Y no será en moles porque la cantidad que nos están dando es en masa. Por lo tanto, la masa será, o mejor, la base de cálculo será en masa. Y lo mejor, para no inventar, lo mejor es el dato dado. Es decir, en nuestro caso, la base de cálculo es la masa 3 es igual a 500 libras. Dicho en palabras, y posiblemente así debería escribirse, porque uno debe entender que los balances de masa los pueden leer personas que no tengan muchos conocimientos de esta asignatura, pero deben entenderlos, Entonces, nuestra base de cálculo podría decirse, el producto final es de 500 libras. La cantidad de producto final es de 500 libras. Nosotros lo entendemos bien escribiendo simplemente masa 3 igual a 500 libras. Una vez determinado la base de cálculo, debemos determinar los grados de libertad. Los grados de libertad, número de balances de masa independiente, más número de especificaciones, menos número de incómodos. Siempre empleamos esa ecuación para determinar grados de libertad. El grado de libertad en este caso entonces será igual. Número de balances de masa independientes. El número de balances de masa independiente es igual al número de componentes que están presentes en el proceso. Y en este proceso hay dos componentes que son alcohol y agua. Por lo tanto, el número de balances de masa independiente que podemos usar es 2, porque hay dos componentes, agua y talco. Más número de especificaciones. Nos dan una especificación. Ya dijimos que ese 75% no es una composición, que esa corriente tiene una composición del 100% y que ese 75% se refiere al 75% del agua que entra al proceso, 75% de agua que entra al proceso. Esa es una especificación y es la única que nos dan. Por lo tanto, tenemos solamente una especificación. Por ahora, pues, podemos plantear 3 ecuaciones. 2 de balances de masa independientes y una de la especificación. Porque la idea es que las especificaciones las volvamos ecuaciones. No olviden eso. Menos el número de incógnitas. Masa 1 es una incógnita. Las incógnitas siempre eran masas y composición.
masas y composición. Si observamos la corriente 1, pues no conocemos la masa, pero sí conocemos la composición. 70% de agua, 30% de talco. Es una incógnita que es masa 1. En la corriente 2 tenemos una incógnita que es la masa. La masa 2, no la conocemos, pero sí conocemos la composición de esa corriente. Repito, una vez más, la composición de esa corriente es 100% agua. Y tenemos en la corriente 3 conocida la masa, pero no conocidas las composiciones. No conocemos ni la composición del talco ni la composición del agua. Justamente esa es la última pregunta. ¿Cuál es la fracción másica del agua en el lodo final? Pues no conocemos la composición de ese lodo final. Y ahí no tenemos sino una incógnita. Puede ser la incógnita, puede ser la fracción másica del agua. No sería incógnita en ese caso la fracción másica del lodo, porque tenemos otra especificación que corresponde a nuestro conocimiento. Por conocimiento que tenemos, sabemos que la suma de las fracciones másicas es igual a 1. Entonces, si conocemos la fracción másica del agua, cualquiera que sea ella, conocemos también inmediatamente la fracción másica del talco, porque es 1 menos lo del agua. Entonces, ahí no tenemos ni una incógnita. Una incógnita en la corriente 3, que es una composición. La masa 2, otra incógnita, y la masa 1, otra incógnita. Son 3 incógnitas. Eso significa, como acabo de escribir, que los grados de libertad valen 0. Ya establecido que los grados de libertad valen 0, entonces pasamos al sexto punto. El cuarto punto es la base de cálculo, el quinto punto son los grados de libertad y el sexto punto es plantear y resolver los balances de masa, plantear y resolver las ecuaciones que hemos dicho vamos a usar. Plantear y resolver las ecuaciones que hemos dicho vamos a usar, los dos balances de masa y la especificación. Y ya resolviendo eso, pues hemos resuelto el balance de masa. Entonces, dos balances de masa independientes. Uno puede ser el balance total de masa. Entrada igual a salida. ¿Por qué tiene esa forma el balance de masa? Porque no hay reacción química. Entonces no hay término de producción, no hay término de consumo. Y es un sistema en estado estacionario, no hay acumulación. Entonces los términos producción, consumo y acumulación valen 0. La ecuación queda entrada igual a salida para cualquier balance de masa que hagamos en este caso, sea balance total de masa o sea balance parcial de masa. Entrada igual a salida. Lo que entra M1 es igual a M2 más M3. Ese sería el balance total de masa. M1 igual a M2 más M3. M1 es el lodo entrante, M2 es el agua que salió y M3 es el lodo final. Tenemos la opción de plantear otro balance de masa, un balance parcial de masa. Puede ser para el agua, puede ser para el talco. El agua está en las 3 corrientes, el talco no. El talco únicamente está en las corrientes 1 y 3. Por lo tanto, puede ser más fácil el balance de parcial de masa para el talco, que únicamente está en 2 corrientes, y fuera de eso, la corriente 3 se conoce. La masa, pues. Entonces, para ese balance parcial de masa del talco, también diremos entrada igual a salida. El talco que hay en la corriente 1 es la misma cantidad de talco que hay en la corriente 3. Eso, dicho en ecuación, se escribe de la siguiente manera. Balance parcial de masa para el talco. Talco que hay en la corriente 1, M1 por fracción másica del talco en la corriente 1. Es igual al talco que hay en la corriente 3. M3 por la fracción másica del talco en la corriente 3. Ese es el balance parcial de masa para el talco.
Nos queda otra ecuación, es la especificación. Ya no es una ecuación de balance de masa, es una especificación. Esa especificación dice que el agua que se le quita al sólido en esta operación de secado es el 75% del agua que el 75% del agua se remueve por secado. El 75% del agua se remueve por secado. O sea, el agua que sale como efecto del secado es el 75% del agua que entró. Muy bien, el agua que se remueve es la corriente M2. Entonces, la especificación nos está diciendo que es corriente M2 es el 75% del agua que entra. Es el 75% de algo. ¿Qué es ese algo? El agua que entra. Pero el agua que entra es el 70% de la corriente 1. El agua que entra es el 70% de la corriente 1. Con esas tres ecuaciones resolvemos el balance de masa. Pues lógicamente la más sencilla, considero yo, es M2, la especificación. Según la especificación, M2, que no la conocemos, es igual. No, perdón, no, estoy fallando ahí en ese sentido porque que realmente no es esa la corriente, no es esa la corriente más fácil de manipular. Como conocemos en la corriente 3, los 500 libras de corriente 3, lo mejor es iniciar con el balance parcial de masa para el tal. Esta ecuación que tenemos acá, esta ecuación nos dice M1, bueno, no la conocemos, por la fracción másica del talco en 1, que es 0,30. Si la fracción másica del agua es 0,70, la del talco es 0,30. Eso es igual a la masa 3, que es nuestra base de cálculo, 500 libras, por la fracción másica del talco en la corriente 3. Pues tampoco la conocemos. Es una incógnita realmente. Muy bien. Entonces, debemos usar el balance total de masa. M1 es igual a M2, ellos dos son incógnitas, más 500 libras. Entonces, voy a utilizar M2, que está en función de M1, acá en esta ecuación. En la especificación, M2 está en función de M1. Entonces, si lo reemplazo en esta ecuación, me queda toda la ecuación en función de M1 y puedo despejar el valor de M1 de la siguiente forma. M1 es igual a M2, pero M2 es 0.75 por 0.70 por M1 más, más 500 libras. Hacemos algunos cálculos. M1 será igual a 0.525 M1 más 500 libras. Es decir, continuando con los cálculos, 0,475 M1 es igual a 500 libras. Y de ahí ya está directamente el despeje de M1. 500 libras dividido entre 0,475. Obtenemos para M1 un valor de 1052,63 libras.
1052,63 libras. Con ese valor de M1, pues podríamos calcular enseguida M2. M2 lo podemos calcular ya mismo, ¿no? Ya mismo, porque conocemos M1. Entonces, M2, observe que por acá lo tenemos, M2, quiero poner otro color y no puedo, pues, qué cosa tan horrible. M2 es igual a 0,75 por 0,70, que eso es 0,525, por M1, que es 1052,63 libras. Entonces, M2 es igual a 552,63 libras. M2. Ya tenemos el valor de M2, 552,63 libras. Tenemos el valor de M3, 500 libras. El valor de M1, 1052,63 libras. En la ecuación del balance parcial de masa para el talco, podemos reemplazar los valores conocidos. M1, 1052,63 libras, multiplicado por la fracción másica del talco en la solución 1, que es 0,30, es igual a la masa 3, 500 libras, por la fracción másica del talco en la corriente 3, lo cual, haciendo las operaciones respectivas, llegamos a este valor. 0,632. Esto sería libra de talco sobre libra de lodo. Libra de talco, eso tiene unidades. Libra de talco sobre libra de lodo. Libra de lodo 3. Libra de lodo que sale por la corriente 3. Si la fracción másica del talco en esa corriente 3 es 0,632, eso significa que la fracción másica del agua en esa corriente 3 es 1 menos 0,632. Esta es una especificación que conocemos antes de conocer esta asignatura. Es una especificación que tenemos como especificación de entrada al curso. 0,368 libras de agua sobre libra de lodo. Y podemos decir entonces que la composición del lodo final, es la siguiente: 63,2%, ya en porcentaje 2% de talco, 36,8% de agua. De las dos respuestas son la composición la composición másica o la fracción másica del agua en el lodo final, 0,368. Y la masa inicial del lodo, 1052,63 libras. Muchísimas gracias.